Bien, bueno, vamos a empezar con el segundo capítulo. Antes, digamos, de empezar, quería comentarles dos cosas. Una, que no sé si nos había quedado pendiente en el anterior video, y es que, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo una novela que se enmarca dentro de lo que se conoció como novela filosófica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una novela que, digamos, tiene no solo la intención de contar una serie de hechos, o de narrar, sino que también tiene la intención de hacernos reflexionar sobre algunos conceptos que resultan fundamentales para, digamos, la vida en esa época o la vida en cualquier momento. Como les comentaba, por ejemplo, Voltaire tiene otra novela que se llama Cándido o El optimismo, donde hace una crítica muy fuerte, digamos, a ese concepto, y en este caso, en Sadigo el destino, pues nos va a poner a reflexionar sobre qué es el destino, cómo funciona, existe o no existe, ¿m? A través de una historia. Ahora, eso no quiere decir que la novela, esta en particular, me parece a mí, no sea interesante, porque es una novela que, digamos, Sadik le van a ocurrir un montón de cosas, cosas increíbles, inesperadas, curiosas, hasta chistosas en algún momento, eh, o graciosas, ¿no? Pues que nos causen risa, ¿sí? Y a partir de esas cosas que le dicen, precisamente es que nos va a permitir reflexionar sobre, pues, qué es el destino, cómo funciona el destino, si realmente existe o no. Bien, también en relación con eso, fíjense que la novela está hecha en pequeños capítulos, capítulos que se van, digamos, encadenando unos con otros, pero que podemos, digamos, eso nos facilita la lectura, o sea, es decir, podemos leer un capítulo, dar una vueltica, mirar por otro lado, vernos, luego sentarnos y leer el otro, si no, no es tan complicado. Bien, entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado? Bueno, como para hacer un breve resumen del primer capítulo. Primero nos describen a Sadik como un tipazo, luego Sadik, digamos, sabemos que está comprometido con Semira, tratando de protegerla lo hieren, parece que se va a quedar tuerto, pero al final no, y como creíamos que se iba a quedar tuerto, pues Semira lo ha abandonado y se ha casado con el tipo del que la defendió. Y entonces pues Sadik, reflexionando, razonando, piensa que lo mejor que puede hacer es, digamos, escoger para esposa una mujer, digamos, más simple, y entonces decide escoger una chica que se llama Sora, que es, digamos, no solo simple, sino que es como simplona. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Segundo capítulo, las narices. Un día que volvía del paseo, Azora toda inmutada, entonces Azora estaba paseando y llega toda callada, no dice nada. Un día que volvía del paseo, Azora toda inmutada y haciendo descompuestos ademanes. ¿Qué tienes, querida?, le dijo Sadik. ¿Qué es lo que tan fuera de ti te ha puesto? Bueno, entonces parece que Azora está en otra parte. Ay, le respondió Azora, lo mismo hicieras tú si hubieses visto la escena que acabo yo de presenciar. Bueno, entonces Azora le va a contar qué vio, qué fue lo que pasó y por qué está tan callada. Eh, lo mismo hicieras tú si hubieses visto la escena que acabo yo de presenciar. Había ido a consolar a Cosrúa, la viuda joven que ha erigido 2 días a un mausoleo al difunto mancebo, marido suyo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Azora? Fue a visitar a una amiga que se llama Cosrúa, que acaba de quedar viuda, ¿sí? Y la construyó un mausoleo. Un mausoleo es una construcción funeraria, ¿sí? Es una construcción donde van a enterrar a alguien. Y se la hizo a su esposo, que murió, ¿sí? Me parece interesante que dice, ha erigido 2 días a un mausoleo del difunto mancebo. Eso quiere decir que el esposo de Cosrúa era joven, mancebo joven. Entonces sigo con la lectura. La viuda joven que ha erigido 2 días a un mausoleo al difunto mancebo, marido suyo, cabe el arroyo que baña esta pradera, junto, acuérdense, ¿no? Ya lo sabemos del Lazarillo. Cabe es junto, al ladito. Cabe el arroyo que baña esta pradera, jurando a los dioses en su dolor que no se apartaría de las inmediaciones de este sepulcro mientras el arroyo no mudara su corriente. Ah, caray. Entonces, Cosrúa, la viuda, ha dicho que eh, no se va a apartar de ahí del mausoleo y del cuerpo de su esposo hasta que hasta que el arroyo cambie de lugar. Bueno, pues, tomó una decisión, digamos, radical. El dolor. Bueno. Eh,
jurando a los dioses en su dolor que no se apartaría de las inmediaciones de ese sepulcro mientras el arroyo no mudara su corriente. Bien está, dijo Sadik. Eso es señal de que es una mujer de bien, que amaba de veras a su marido. Bueno, entonces Sadik lo parece como normal. Dice, no, pues normal, porque si amaba a su marido, pues quiere también estar ahí con él o morir con él. Entonces vuelvo. Bien está, dijo Sadik. Eso es señal de que es una mujer de bien que amaba de veras a su marido. Ah, replicó Azora, si tú supieras cuál era su ocupación cuando entré a verla. Le dice a Azora, bueno, ¿cuál era, hermosa Azora? Dar otro cauce al arroyo, añadió. Luego Azora, tantas invectivas, prorrumpió en tan agrias acusaciones contra la viuda moza que disgustó mucho a Sadik, virtud tan jactanciosa. Entonces, bueno, entonces les explico. Entonces le dice a Azora, lo que pasa, tú dices eso de Cosrúa porque no sabes que yo la vi tratando de cambiar el arroyo, ¿sí? Tratando de cambiar la dirección del arroyo. ¿Sí? Y luego entonces Azora habla de Cosrúa mal, dice, no, esta es una falsa, es una mentirosa, ¿sí? Dice eso porque se acaba de quedar viuda, pero en realidad no lo va a cumplir y tal. Y Sadik dice que le molesta esa virtud tan jactanciosa, es decir, le molesta que Azora esté diciendo eso de la otra persona sin saber, digamos, cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Recuerden que al principio del primer capítulo ya nos describió Voltaire, ya nos describió el autor, el narrador a Sadik, y ya nos dijo que él es capaz, digamos, de entender, digamos, las cuestiones de cada uno. Entonces, digamos, no nos sorprende que en este caso, pues, él como que se sorprenda o bueno, se moleste un poco por lo que está diciendo Azora. Entonces, vuelvo. Añadió luego Azora tantas invectivas, como ofensas, prorrumpió en tan agrias acusaciones contra la viuda moza, Cosrúa, ¿sí? La del mausoleo, que disgustó mucho a Sadik, virtud tan jactanciosa. O sea, jactancioso es que me creo, ¿no? Un amigo suyo, llamado Cador, era uno de los mozos que reputaba a Azora por de mayor mérito y probidad que otros. ¿Sí? Entonces, Azora, bueno, Cador era amigo de Sadik y Azora decía que era un gran tipo. Un amigo suyo llamado Cador era uno de los mozos que reputaba a Azora por de mayor mérito y probidad que otros. Sadik le fió su secreto, afianzando en cuanto le fue posible su fidelidad con cuantiosas dádivas. O sea, ¿qué le dijo? Pues, ¿cuál es el secreto de Sadik? Pues el secreto de Sadik es lo que está pensando de Azora. O sea, que le molesta que Azora tenga, digamos, que diga esas cosas relacionadas con la moral. Esa virtud tan jactanciosa. ¿Sí? Y entonces se lo cuenta a Cador, pero además, digamos que fortalece que ese secreto se quede entre ellos, dándole, digamos, dádivas, regalos, ¿sí? Entonces vuelvo. Sadik le fió su secreto afianzando en cuanto le fue posible su fidelidad con cuantiosas dádivas. Después de haber pasado Azora 2 días en una quinta de una amiga suya, se volvió a su casa al tercero. Los criados le anunciaron llorando que aquella misma noche se había caído muerto de repente su marido, que no se habían atrevido a llevarle tan mala noticia y que acaban de enterrar a Sadik en el sepulcro de sus padres al cabo del jardín. Ah, caray. Bueno, entonces, ¿qué hizo Sadik? No sé si ya se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como a Sadik, digamos, le molestó lo que estaba diciendo Azora, entonces, bueno, bueno, eh, digamos que murió. eh, Murió. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que nos está diciendo la narración? Que Sadik murió y que está enterrado en el jardín. Vamos a ver, porque sería raro que se muriera el protagonista en el segundo capítulo, ¿no? Pero vamos a ver. Después de haber pasado a 2 días en una quinta de una amiga suya, se volvió a su casa al tercero. Los criados le anunciaron llorando, cuando llegó a su casa, que aquella misma noche se había caído muerto de repente su marido, Sadik, que no se habían atrevido a llevarle tan mala noticia y que acaban de enterrar a Sadik en el sepulcro de sus padres al cabo del jardín. Al lado, acuérdense, al cabo, al lado, al ladito. Bueno. Lloraba a Sora, mesábase los cabellos y juraba que no quería vivir. Aquella noche pidió Cador licencia para hablar con ella y lloraron ambos. El siguiente día lloraron menos y comieron juntos.
Fíole Cador que le había dejado a su amigo la mayor parte de su caudal y le dio a entender que su mayor dicha sería poder partirle con ella. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? Sadik murió. Entonces Azora la primera noche llora mucho, luego Cador pide estar con ella, luego comen y después le dice Cador que una buena parte, la mayor parte de la fortuna de Sadik se la dejó a él y que le gustaría compartirla con ella. Vamos a ver. Bueno, el siguiente día lloraron menos y comieron juntos. Fiole Cador, perdón, que le había dejado a su amigo la mayor parte de Fiole, le confió, ¿sí? Fiole Cador que le había dejado a su amigo la mayor parte de su caudal, le confió a Sora que Sadik le había dejado una buena parte del dinero y le dio a entender que su mayor dicha sería poder partirle con ella, o sea, poder compartir o poder dividir esa fortuna. Lloró con esto la dama, enojóse y se apaciguó luego. Y como la cena fue más larga que la comida es el almuerzo, pero la cena, ustedes saben a qué horas es que ocurre la cena, bueno. Y como la cena fue más larga que la comida, hablaron ambos con más confianza. Hizo a Sora el panegírico del difunto. El panegírico es como una especie de, como de alabanza, ¿sí? A los muertos. Como, sí, un texto que alaba las virtudes y las cosas que tenía de buenas el difunto, la persona que ya no está. Bueno, hizo Azora el panegírico del difunto. Eso quiere decir que Azora, digamos, habló de todas las virtudes y todo lo que, bueno que era Sadik, confesando empero que adolecía de ciertos defectillos que en Cador no se hallaban. Entonces, bueno, entonces dice que después de hablar de todas las virtudes, Azora habló de los pequeños defectos que tenía Sadik, pero que Cador no tenía esos defectos. En mitad de la cena se quejó Cador de un vehemente dolor en el vaso, y la dama inquieta y asustada mandó le trajeran todas las esencias con que se sahumaba para probar si alguna era un remedio contra los dolores de vaso. Sí, bueno, entonces le dio como un dolor ahí en el abdomen, supuestamente, ¿sí? A Cador. Bueno, sintiendo mucho que se hubiera ido ya de Babilonia, el sapientísimo Hermes, ¿se acuerdan? El médico que curaba los ojos, un ojo porque era izquierdo y no el derecho. Y dignándose hasta de tocar el lado donde sentía Cador tan fuertes dolores. ¿Suele daros este dolor tan cruel? Le dijo compasiva, le pregunta a Sora Cador. A 2 dedos de la sepultura me pone a veces, le respondió Cador. Ah, caray. Y no hay más que un remedio para aliviarme, que es aplicarme al costado las narices de un hombre que haya muerto el día antes. Ah, bueno, entonces dice Cador que le ha dado un dolor fuertísimo en el vaso, que es casi de morirse y que la única manera en que puede curarse, no, acuérdense que ahí está ahí con Azora, que la única manera que puede curarse es que le pongan la nariz de un difunto ahí encima del vaso, ¿no? Bueno, vamos a ver. A 2 dedos de la sepultura me pone a veces, le respondió Cador, y no hay más que un remedio para aliviarme, que es aplicarme al costado de las narices de un hombre que haya muerto el día antes. Raro remedio, dijo Azora. No es más raro, respondió Cador, que los cuernos de ciervo que ponen a los niños para preservarlos del mal de ojos. Bueno, entonces él pone un ejemplo de cómo, digamos, no es tan raro si piensan, por ejemplo, en otra cosa que hacen, que es en esa, vamos a poner el ejemplo, el Cador, de que le ponen cuernos de ciervo a los niños para curarlos del mal de ojo, que es algo similar a que nos pasa a nosotros, ¿no? Que aquí el mal de ojo se lo curan a los niños que con manillas y bueno, con cositas, collares y, bueno, y rezos y bueno, bueno, continuemos. Esta última razón, con el mucho mérito del mozo, determinaron al cabo a la señora. Ah, caray. Entonces, esto último que le dijo Cador a Sora, hacen que Azora haya tomado una decisión. Por eso dice, determinaron al cabo a la señora. Por fin dijo, si las narices de mi marido son un poco más cortas en la segunda vida que en la primera, no por eso le ha de impedir el paso al ángel Azrael cuando atraviese el puente Sebinabar para transitar del mundo de ayer al de mañana. Entonces, ¿qué ha dicho Azora? Bueno, está hablando de lo que creían, digamos, los orientales de cómo era el otro mundo. Entonces, un poco lo que está diciendo es que yo le corte la nariz al cuerpo de mi marido no va a ser que no pueda pasar al otro mundo. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Entonces vuelvo a leer. Por fin dijo, si las narices de mi marido son un poco más cortas en la segunda vida que en la primera,
No por eso le ha de impedir el paso del ángel a Azrael cuando atraviese el puente Sebinabar para transitar del mundo de ayer al del mañana. Diciendo esto, cogió una navaja, llegóse al sepulcro de su esposo, bañándole en llanto, y se bajó para cortarle las narices. Ah, bueno, entonces llegó allá donde estaba Sadig enterrado y le va a cortar la nariz sin importarle, pues que acaba de morir. Bueno, algo así como, piensen que eso que está tratando de hacer Azora, a pesar de que Kador supuestamente está enfermo y tal, eso que está haciendo Azora pues está muy mal. O sea, se va a levantar la sepultura del hombre que supuestamente ella adoraba y amaba y tal. Bueno, aunque ya nos dimos cuenta que en la cena con Kador y eso, pues ya le encontró otros defectos y bueno. Diciendo esto, cogió una navaja, llegó al sepulcro de su esposo, bañándole en llanto, y se bajó para cortarle las narices. Pero Sadik, que estaba tendido en el sepulcro, agarrando con una mano sus narices y desviando la navaja con la otra, se alzó de repente exclamando: Otra vez no digas tanto mal de Cosrúa, que la idea de cortarme las narices bien se las puede apostar a la de mudar la corriente de un arroyo. Entonces, después de que Azora hizo el comentario sobre Cosrúa, entonces Sadik quiso probarla porque, pues, digamos ya lo que le había pasado con Semira, ahora quería probar a, a su esposa, pero digamos que las cosas tampoco resultaron. Entonces por eso al final dice, no sé si se dieron cuenta, vuelvo y leo, diciendo esto, cogió una navaja, llegó al sepulcro, a Sora, ¿sí? Eh, vuelvo, diciendo esto, cogió una navaja, llegó al sepulcro de su esposo bañándole en llanto y se bajó para cortarle las narices. Pero Sadik, que estaba tendido en el sepulcro, agarrando con una mano sus narices, se agarró la nariz para que no se la cortara y desviando la navaja con la otra, se le quitó la navaja, se alzó de repente exclamando, ¿no? Estaba vivo, estaba fingiendo, digamos, o había fingido su muerte, a ver si su esposa era capaz de hacer algo similar o peor de lo que había hecho Cosrúa. Eh, Agarrando con una mano sus narices y desviando la navaja con la otra, se alzó de repente exclamando: Otra vez no digas tanto mal de Cosrúa, que la idea de cortarme las narices bien se las puede apostar, o sea que es igual a la de mudar la corriente de un arroyo. Muy bien, ahí termina el segundo capítulo. Vamos a leer el tercero ya en un minuto.